es el mensaje número 29 acerca de este tema precioso. Recordemos siempre lo que Jesús dijo: la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Amén. Esa es la vida eterna. Y no sé qué implicaciones tenga eso. El Señor dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Nosotros hemos creído en Jesús, tenemos vida eterna. Pero Él mismo dijo que la vida eterna consiste en conocerlo a Él y a Jesucristo. Así que, no sé, pero por lo menos el hecho de conocerlo acá implica que algo ocurre en la eternidad con nosotros, porque otra vez la vida eterna consiste en conocerle a Él. Después de todo lo que hemos venido hablando acerca de el conocimiento de nuestro buen Dios, de esas perfecciones de Él, o como se llaman los atributos, quiero hablar en esta hora acerca de el Creador. Dios es el Creador. Y lo pongo de forma positiva porque es la creencia de nosotros, es lo que dice la Escritura. Dios es el Creador. Y es un solo Dios en el cual creemos nosotros, y ese Dios en el cual creemos nosotros es el Creador. Obviamente porque en muchos círculos, obviamente humanos, se enseña otra cosa. Se habla de la evolución, se habla del Big Bang, y entonces vamos a hablar, o sea, ellos quieren sacar la idea de que hay un Dios que ha creado todo eso, sino que ellos creen que sencillamente el Big Bang hubo una explosión, y de esa explosión, que usted sabe que de una explosión no queda nada bueno, pero es impresionante cómo se atreven a decir que de esa explosión se creó este mundo tan hermoso y tan maravilloso, y sobre todo y que ahí pues salió el hombre. Bueno, es impresionante, o sea que es ridículo todo eso. Y la Biblia, hermanos, que es el manual, la palabra de Dios, el manual para el creyente, entonces ahí encontramos a nuestro Dios, el Creador. El pastor Paul Washer dice lo siguiente, y quiero comenzar con lo que él dice porque me llamó mucho la atención. Dice: una de las verdades fundamentales de las Escrituras y la fe cristiana es que Dios es el Creador de los cielos y de la tierra. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas existen por causa de Él. Él no fue creado ni hecho por algo ni por alguien más grande que Él mismo, sino que Él es el Creador y el hacedor de todas las cosas. Nada de lo que existe existiría fuera de Él. Solamente Él es Creador y no comparte este título con nadie. Amén. Ahora, siempre que se habla de que Dios es el Creador de todo lo que vemos, viene la pregunta del niño: ¿y quién creó a Dios? Porque nosotros los seres humanos no podemos ver nada si no viene de algo, si no tiene existencia en alguna parte. O sea, todo lo que usted conoce, alguien lo hizo. Todo realmente. Nosotros de dónde venimos, bueno, pues es que mi papá y mi mamá, una relación allí sexual y nacimos, bueno, por lo menos sabemos eso. Y la casa, ¿quién la hizo? Y todo lo que uno comienza a ver, bueno, tiene, o lo que el hombre hace. Alguien lo hizo, alguien hizo eso, alguien estuvo detrás de eso que yo conozco: el carro, la moto, la bicicleta, los muebles, todo lo que usted vea, alguien lo hizo, hubo una mano ahí. Y bueno, está bien, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, Dios siempre ha existido, siempre ha existido. Así lo presenta la Biblia, así lo creemos nosotros. Bien, hay varias cosas que quiero hablar en esta hora, y lo primero que quiero hablar es que Dios nos creó, nosotros no somos el resultado de una evolución o de la casualidad. La Biblia claramente nos dice que Dios nos creó, y solo Dios no necesitó de nada para crear. Es decir, no hay ángeles como algunos han pretendido, y de una vez tuvo esa creencia de los testigos de Jehová y de otras religiones, que para negar la Trinidad de Dios, cuando Dios dice en Génesis 1:27, y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros los que creemos en la doctrina de la Trinidad comprendemos que cuando dice, porque ahí habla de pluralidad, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos plural, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces hay una pluralidad de personas que están hablando y están determinando qué van a hacer. Hagamos al hombre, pero lo vamos a hacer a nuestra imagen. Entonces los testigos de Jehová que dicen ahí que era que Dios está hablando con un ángel, porque como ellos quieren quitar la Trinidad, entonces dicen no es posible que Dios hablaba con un ángel. Entonces ellos creen que los ángeles participaron en la creación. Por eso ese punto comienzo por ahí. La Biblia claramente dice Dios, y vamos a ir a Génesis 1:1, porque es el texto, pues, el primer texto, Génesis 1:1. No había nadie con Dios en el momento de la creación. Entonces la pluralidad de Dios, ahí hagamos conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Nosotros comprendemos, y eso lo vamos a ver más adelante, que es la Trinidad la que está participando. Por eso Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Ahí usted no ve ángeles por ningún lado. Ahora la pluralidad ahí es, en la palabra Dios ahí es Elohim. Elohim tiene dos connotaciones, tiene una singularidad y tiene una pluralidad en hebreo. O la palabra bara, que viene de creó, pero ahí es Elohim. ¿Qué significa Elohim? Ahí la palabra Elohim es plural. Dioses. Creó dioses. Ahora, está esa palabra en singular, el verbo está singular, pero la acción es plural, es decir, creó. No dice el original crearon los dioses, no, creó dioses. Ahora, para nuestra mente es muy duro aceptarlo, pero lo que la Escritura está hablando es de que Dios es uno solo, pero en tres personas. Y luego en Génesis 1:27 vemos a Dios hablando, ¿no? Hagamos al hombre. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Pues hablaba con el Hijo y hablaba con el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos nosotros entender. Pero quería que miráramos inicialmente la Escritura, dice, en el principio creó Dios. Es decir, no había nadie con él. La creación, inclusive cuando dice ahí en el principio, esa palabra principio implica antes de cualquier cosa. En el inicio, antes. Usted siempre dice, bueno, aquí empezó la carretera, para allá no hay nada. Aquí empezó mi existencia, antes no había nada. Entonces lo que el Señor está diciendo es en el principio, es decir, antes de que existiera algo, Dios ya existía. Antes de que hubiese algo creado, Dios ya existía. Y entonces Dios está ahí con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces solo Dios es creador de todo, por lo que se le debe adorar, y obviamente eso más adelante concluimos con esa parte, pero quiero mirar esa parte que solo Dios es creador, y vamos a ir a Nehemías 9:6. Quiero ir por muchas escrituras. Nehemías, después de Esdras está Nehemías capítulo 9 versículo 6. Y entonces Nehemías aquí está diciendo al pueblo que confiese sus pecados, y él está orando por el pecado del pueblo, y cuando él ora, él dice así: tú solo eres Jehová, no hay otro. Y ese que es solo Jehová dice: tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. No sabemos cuántos cielos hay quienes dicen que hay 3 cielos, se habla hasta del 7º cielo, pero bueno, son como capas. Pero tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Cuantos cielos hayan, no importa, Dios los hizo con todo su ejército, es decir, hizo los cielos con todo su ejército, y uno puede pensar en la cantidad de seres angelicales que hay. Hizo la tierra y todo lo que está en ella, y claramente el Señor dice que hizo la tierra y todo lo que está en ella, todo, hasta el bicho más pequeño, hasta el zancudo, todo eso lo hizo Dios. Hizo los mares y todo lo que hay en ellos, aún monstruos que no se conocen, marinos, Dios los hizo.
Tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces vamos teniendo esa palabra ahí, que al final concluimos que el propósito de la creación es que lo adoremos a Él. Pero Él por eso dice entonces que todos los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora, Dios hizo la tierra obviamente con su poder y ratifica otra vez que no fueron los dioses, porque hay muchas personas que creen que son los dioses. Es más, ahora que estamos mirando nosotros otra vez historia del cristianismo de la iglesia primitiva, habían grupos que eran tremendos y grupos de los gnósticos, donde ellos decían, no, a ver, lo que pasa es que, y tiene una historia toda larga, historia rara, pero hablan de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que Jehová era malo, y que por eso hizo el mundo, y por eso habla de todo ese tipo de guerras. En cambio, entonces, o sea, como que Dios tiene varios, digamos, hijos, o le llaman creo que eones, y entonces el Dios del Antiguo Testamento se le salió de las manos y él fue malo y creó un mundo malo, pero porque por eso envió a Jesucristo, y que Jesucristo ahora es el bueno y que Él es misericordioso, amoroso y lleno de gracia. O sea, tienen unas cosas tan raras. Entonces que este mundo pues así fue creado, pues obviamente por un ser malo y diferente, diga, terrible. Pero la Biblia registra y no hubo nada, fue Dios mismo el que hizo, no hubo ángeles, no hubo dioses. Jeremías 10, vamos a mirar. Jeremías 10:11. Y vamos a leer desde el versículo, Jeremías 10, ¿no? Sí, 10. Vamos a leer del versículo 11. Jeremías 10, vamos a leer del versículo 11 hasta el 13, a ver. Dice, y aquí está hablando Jeremías de los falsos dioses precisamente y de Dios verdadero. Entonces dice, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Ahora, ¿por qué dice los dioses que no hicieron? Porque es que esta gente creía. Recuerde que Israel tuvo un problema que ahora que estoy estudiando la iglesia primitiva, y todo el cristianismo lo ha tenido y que hoy día lo tienen. ¿Cuál es? Desviarse del Dios verdadero. Entonces, todas las naciones siempre han creído que este mundo lo crearon los dioses, en plural. Por eso ellos tienen el Dios del sol, el Dios de la luna, y hablan del Dios de la familia, el Dios del amor, o sea, tiene una cantidad de dioses, culturas. Entonces, el Señor tiene que hablarles así, y entonces Él comienza y les dice acá en el versículo 11, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, poder, saber, sabiduría, y extendió los cielos con su sabiduría. Dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Y esto es impresionante porque cuando uno mira Génesis, arriba hay agua, la tierra está en medio de agua. Por eso dice aquí que a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Lo que quiero enfatizar aquí entonces es que otra vez la Biblia registra, no hay ángeles que hayan ayudado a la creación, no hay dioses. Todas las religiones que tienen dioses, eso es una falsedad, eso es una mentira, eso es un engaño. Solamente hay un Dios, el Dios verdadero que la Biblia nos presenta. Por eso estamos en este estudio de el conocimiento de Dios, conociendo al Dios de la palabra que nos presenta la Biblia. Ok, Dios creó, y es una palabra, creo que es en latín, ex nihilo. Dios creó ex nihilo. ¿Qué significa esa palabra? Es decir, de la nada. Dios creó ex nihilo, es decir, Dios creó de la nada. Y otra vez, es una prerrogativa solo de Dios, porque todos nosotros, si vamos a hacer algo, lo hacemos de algo ya existente.
Muéstreme algo que haya hecho el hombre que no haya tenido algo de donde echar mano. Todo hay de donde echar mano. Usted va a hacer algo, tiene que de algo ya existente. De lo que ya existe usted saca algo. Entonces es muy importante que entendamos eso. Dios creó ex nihilo, es decir, de la nada. No usó material ya existente como afirma el naturalismo, que afirman que en el principio la materia ya existía. O sea, el concepto del naturalismo dice, no, es que en el principio la materia ya existía y después de un estallido, de una explosión, se formaron los planetas, se formó el sistema interplanetario, se formó la Tierra, se formó todo lo que vemos. Es decir, sin un propósito, sino que sencillamente había algo allí ya, una materia, y cuando esa materia explosiona, o evoluciona, pero explosiona, entonces es que se crean todas las cosas. Y el hombre, ¿cómo? Ah, no, pues es que esa explosión dio también animales, y luego los animales comenzaron a evolucionar, y ahí viene el chimpancé. Y claro, como es el animal que más se parece en algún sentido al ser humano, entonces dicen, el hombre tiene que venir de ahí. Pero entonces, por sacar la idea de Dios, mire, hermano, hay algo, y es que el hombre quiere sacar la idea de Dios de su mente, porque el hombre no quiere rendirle cuentas a Dios. Si alguien dice, sí, Dios existe y la creación me habla y yo creo que hay un Dios, entonces tiene que venir a la palabra, tiene que rendirse a Dios, y entonces tiene que rendirle cuentas a Dios de su moralidad, de su conducta. Y como el hombre no quiere hacer eso, entonces prefiere más bien sacar la idea de Dios. ¿Por qué la gente no va a la iglesia? Porque la gente quiere vivir su mundo. ¿Usted no ha notado que todas las personas que no se quieren someter a Dios, lo primero que hacen es dejar de leer la palabra, dejar de orar, dejar de ir a la iglesia? O sea, no quieren conocer a Dios, no queremos saber ese Dios, porque es que si me meto en ese Dios, me entro en un compromiso con Él. Y es mejor entonces soltarme de ese Dios y vivir mi vida. Y mi pregunta de Dios, a mí no me pregunte de eso, yo no hablo de religión, es lo primero que le dicen. Pero porque quieren es evadir la existencia de un Dios, pero así la evadan, así digan, un día vamos a dar cuenta frente a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces Dios creó, y vuelvo y la repito, para ex nihilo, con H intermedia, nihilo con H intermedia. Dios creó ex con X, ex nihilo, es decir, de la nada. Él creó de la nada. Y la palabra de Dios lo dice, no voy a ahondar acá, pero sí quiero que vayamos a unos pasajes. Hebreos 11:3, de ahí es que se toma pues prácticamente esta palabra que Dios creó ex nihilo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos, es decir, esto es por la fe. Sin la fe no entendemos, pero por la fe, y aquí pudiéramos decir por la palabra de Dios, es que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, es decir, el mundo, fue hecho ex nihilo. Fue hecho ex nihilo, es decir, de lo que no se ve. ¿Cómo fue hecho el mundo? De lo que no se ve. Es decir, no había materia. Solamente está Dios, no hay nadie más. Y Dios va a crear. Y Dios, ¿cómo crea? Por la palabra. Ahora usted puede ir a Génesis 1 y lea todo el capítulo. Dios creó en 6 días. Y cada día Dios dice que lo hizo con la palabra, hablando, diciendo. Ahora, ese poder de la palabra creadora, y aclaro este punto, lo tiene solo Dios. No crea lo que le dicen hoy, que en tu boca hay un milagro, que en tu lengua hay un milagro, que lo que tú digas le será hecho. Es más, aún nos han metido en hasta terror a los cristianos, muchos de estos pseudoapóstoles.
Cuando dicen que en tu boca hay un milagro, entonces dice que tu boca tiene poder para bendición y para maldición, y usan unos textos mal elaborados, sacados de su contexto, para decir que todo lo que tú digas le será hecho. Si tú hablas positivo, positivo será. Si hablas negativo, negativo será. Eso no, porque el hombre no tiene la capacidad creadora en su boca. Tenemos que tener cuidado y siempre ver esos versículos que mal acomodan, mirar el contexto para ver qué es lo que está diciendo. No es que usted tiene un poder creativo. Piense positivo, confiese positivo, y entonces comienza a confesar y le da y ya, y usted se come el mundo. No, así no es. Solamente Dios dice que Él, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Dios. Es decir, Dios usó su palabra. Él sí tiene una palabra creadora, creativa, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, es lo que estamos diciendo. Entonces no había nada, ex nihilo, no había nada, y Dios, sin haber nada, Él creó, y lo creó con su palabra. Ahora es muy importante que entendamos eso, porque entonces ahora vemos el poder que tiene la palabra. O sea, yo no tengo poder en mi palabra, pero si yo digo la palabra de Dios, hay poder. No es porque sea mío, sino es el poder de la palabra. Amén, eso hay que entenderlo. O sea, no soy yo, pero si yo predico la palabra, si yo digo la palabra, entonces el poder es el de la palabra de Dios. Vamos a mirar el Salmo 33, Salmo número 33, versículos 6 al 9. Salmo 33, verso 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Vio? Y otra vez no vamos a ir a Génesis 1, pero ahí está. Siempre nos vamos a dar a Génesis 1. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aliento es lo mismo soplo, podría decir espíritu también, espíritu de su boca. Es decir, Dios cómo hizo las cosas. Nosotros hacemos las cosas con nuestras manos, Dios no usó las manos, Dios usó su palabra. Y Él dijo, sea la luz, fue la luz. Y todo lo que Él comenzó a declarar, eso fue hecho. Pero otra vez, prerrogativa solo de Dios. Amén. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Esto es solo de Dios. Y entonces dice el Salmo 33, 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora dice: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Entonces tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios, Él fue el que dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nosotros no. Nosotros no. Y mire, y hay gente que está confesando y confesando lo mismo y nunca tiene nada. A algunos se les da, muy poquitos, pero ¿por qué se les da? Porque ellos confesaron, y de pronto esa confesión les llevó a ordenar su vida o sus prioridades. Y cuando una persona ordena su vida y sus prioridades y se dedica a algo, pues hombre, con el esfuerzo va a conseguir las cosas. Ahora, el punto es cuando uno mira a los no creyentes y vemos que también se les dan las cosas. ¿Por qué se le dan? Por el mismo esfuerzo y el empeño y dedicación. Es decir, materialmente uno prospera dependiendo el empeño de cada persona. Y también, no hay que decirlo, no solamente el empeño y la habilidad de cada persona, sino también las oportunidades que se les presentan. Hay personas que se les presentan oportunidades muy buenas y las toman, ¿sí? Como alguien dijo, hay quienes nacen, no sé si sea, pero lo traigo aquí, con estrellas, puede ser. O como alguien dijo también, no todos nacemos en cuna de oro, hay quienes sí, y ya vienen con todo ya un andamiaje que traen, otros no. Hay más dificultad, otros tienen más capacidad. Y es impresionante porque mire, y le digo la verdad, hay personas que se han levantado con aguapanela.
y de pronto no son muy hábiles para los negocios, comparando con una persona que se levantó bien alimentada y de pronto tiene mucha agilidad en la mente y es más hábil para los negocios. Fuera de eso le agregamos también que debajo de todo hay mucha trampa, entonces también negocios grandes, trampas grandes también. Y a veces uno ve empresas crecer y toda la cosa, pero muchas veces porque por debajo están haciendo trampas, ya sea que no pagan impuestos, ya sea que están haciendo algo, muchas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo algunos familiares que son tramposos y tienen empresas grandes. ¡Ay, santo Cristo! Bueno, la Trinidad participó en la creación, pues lo dejé para este punto, lo hubiera dicho antes, pero bueno, ya lo dije, pero voy a especificar en algunos pasajes. La Trinidad participó en la creación. La Biblia registra claramente que Dios, y aquí está hablando del Padre, en 6 días creó todo y luego descansó el 7º día, es decir, Él hizo todo con la palabra, lo estamos diciendo. Vamos a ir a Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, vamos a ver el versículo 8, específicamente tiene que ver con el 4º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8, tiene que ver con el 4º mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora va a decir por qué debemos acordarnos del día de reposo para santificarlos. Y mire, y si tomáramos esto en cuenta, es que está escrito y así es: 6 días trabajarás y harás toda la obra. Dios nos dice que debemos trabajar solo 6 días. Y harás toda tu obra, en los 6 días suficiente para hacer toda la obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Es día de reposo o sábado para Jehová tu Dios. Ahora, la palabra reposo que abajo dice sábado no tiene nada que ver con el sábado nuestro, porque nosotros tenemos, o sea, por relación a ellos, un calendario pues diferente y una situación diferente. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quién? Pues tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, note, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y cuál es la razón que da? Porque en 6 días, esta es la razón, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Ve? Porque en 6 días hizo Jehová, y está hablando de Dios Padre, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y esto sigue vigente. 6 días vamos a trabajar y hay un día que es el día de Dios, el día para Dios. Amén. Un cristiano debe entender esto y debe procurar, haga en 6 días, pero deje un día para Dios. Deje un día para Dios. Ese día, si lo usamos para negocios o para otras cosas, no, hermano, y no se deje engañar. Que es que usted no pudo trabajar entre semana. Bueno, entonces espérese y el lunes lo hace. No es que tiene que hacer el domingo, ¿por qué? Vamos a desobedecer a Dios. Ese es el punto. Obviamente lo que quería decir era que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, otra vez ratificando, y está hablando de Jehová, quería verlo ahí. Pero el Espíritu Santo también es creador. Vamos a ir a Génesis 1, otra vez. Génesis 1:1 y 2, no te dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora no te cae. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De pronto, así por encima no se ve mucho, pero cuando va uno al original, uno se da cuenta. Porque dice ahí que la palabra, versículo 2, y el Espíritu de Dios, la palabra se movía ahí, revoloteaba sobre la faz de las aguas. Ahora, la palabra revolotear allí es parecido a una, ¿qué? Un ave o una gallina cuando da vueltas, porque ella quiere poner un huevo, o un ave da vueltas porque ella quiere empollar, que ella quiere en ese caso, digamos, sí,
empollar. La idea aquí que el Espíritu Santo revoloteaba, es decir, Él estaba listo para crear, eso es lo que quiere decir. Creó Dios, inmediatamente mete al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se movía, es decir, revoloteaba. Es decir, Él estaba allí listo para crear, de tal manera que cuando el Padre estaba dando la orden de creación, el Espíritu Santo estaba creando. Eso es lo que quiere decir. Listo para dar vida, el Espíritu Santo, o listo para empollar, el Espíritu revolotear, tomando un ave, lo de un ave. Pero aquí está diciendo, el Espíritu se movía como aquel que quiere dar vida, como aquel que va a crear. Entonces Dios habla y el Espíritu Santo inmediatamente crea. Esa es la idea. En Job 33, y creo que con este ya es suficiente, Job 33, 4. Job 33, versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Cómo así no fue Dios el que me hizo a mí? Aquí dice que fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora note, el soplo del Omnipotente. Y ahí la palabra soplo, obviamente se refiere, también tiene que ver con el Espíritu Santo, y lo llama omnipotente. Entonces, ese texto habla del Espíritu de Dios como creador. Hay muchos más, pero obviamente no podemos ir allá. Todo fue hecho por medio de Jesucristo también. Es decir, la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que Dios, el Padre, es creador, que el Espíritu Santo es creador, que el Hijo es creador. Juan 1:1. Leamos estos primeros versículos. Juan 1:1. En el principio, es decir, antes de que hubiera algo, era el Verbo. Ese Verbo ya sabemos que es Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, Jesucristo es el mismo Dios. Este era en el principio con Dios. Da a entender que el Verbo estaba con Dios. En el principio, otra vez, desde antes de que existiera algo. Ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por el Verbo, es decir, por Jesucristo, fueron hechas, y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ve? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 16. Después de Filipenses sigue Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 1, 16. Dice, porque en Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y ahora las especifica. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, aquí entran los seres angelicales o celestiales, visibles e invisibles. Luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pensamos que la creación fue para nosotros. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y quizás hable entre 8 días de esto, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, es decir, en el principio. Él es en el principio, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, hay vigencia de Dios en el sostener la creación en nuestros días. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Pero por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor Jesucristo creó todas las cosas y por su voluntad existen. Es decir, tú y yo existimos ahora mismo por la voluntad de Dios, por la voluntad de Jesús. El día que Dios diga no más, no vamos. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso hemos hablado del decreto de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la supremacía de Dios. Y no digo que yo iba como de para atrás, y ahora estoy hablando del Creador. Primero debía haber hablado del Creador.
Pero yo no sé, yo estoy mirando ahí temas, pero todo va al mismo punto. Él es creador, porque Él dio el decreto. Él es creador, porque Él es soberano. Él es creador, porque Él es supremo. Habíamos hablado la vez pasada, soberano. Y ahora estamos viendo, obviamente, y lo vamos a ver dentro de otro día, Él sostiene esta creación. Entonces, la Trinidad participó de la creación. Ese es el punto que estamos mirando. Otro punto es que, aunque aunque la creación no tiene voz, ella habla de su creador. Aunque la creación no tiene voz, ella habla de su creador. A ver, ¿cuál es? Salmo 19. Salmo 19. Vale, era hasta el 4. Mire, dice, los cielos cuentan. Ahí la palabra contar es que hablan. ¿Y tienen voz los cielos acaso? Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo? ¿El firmamento tiene voz? Pero ellos, ¿qué hacen? Anuncian. Es decir, cuando una persona ve los cielos, esos cielos que ve hablan de la gloria de Dios. Cuando alguien ve el firmamento, ese firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Es decir, ellos están diciendo, nosotros tenemos un creador. Es lo que están diciendo. Por eso dice ahora, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. A ver, ¿cómo así? Un día habla, un día emite palabra a otro día y una noche acaso habla, porque una noche declara a otra noche sabiduría. Pero luego, ¿cómo así? A ver, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. O sea, no hay lenguaje en la creación, no hay palabras en la creación, tampoco es oída su voz. Como no tiene palabra, ¿cómo va a ser oída la voz? Pero luego dice, por toda la tierra salió su voz. Ay, ¿cómo así? Esto está como raro. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es sencillo. La creación no tiene voz, no tiene palabras, pero sí tienen voz y sí tienen palabras y ha salido por todas las partes. ¿Cómo así? Cuando alguien las mira, ellas solamente con mirarlas nos hablan de Dios. Usted mira el firmamento y usted no escucha una voz, pero ese firmamento te habla. Entonces lo que está diciendo, no tienen voz pero hablan. Usted no las oye porque no tienen voz, pero usted los oye, aunque no tienen voz están hablando y salió por todas partes la palabra. Entonces eso es lo que está diciendo la creación. Entonces para nosotros, hermanos, sin una voz nos habla del Creador. Amén. Nos habla de que Dios creó todo. La Biblia claramente afirma que Dios hizo todas las cosas. Otro texto sería Hebreos 3:4. Hebreos 3:4. Estoy dándole algunas citas acá. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Toda casa es hecha por alguno, sí, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es decir, lo que está diciendo es, los materiales para esa casa los hizo Dios. ¿Alguien hizo la casa? Sí, pero los materiales para esa casa los hizo Dios, porque todas las cosas las hizo Dios. Ahora, y creo que sí me alcanza el tiempo, la creación habla de la existencia de Dios, pero el hombre, debido a su pecado, no lo puede ver porque le ha dado la espalda al Creador. La creación nos habla del Creador, pero el hombre por su pecado no puede oír esa voz, no lo puede ver, no lo puede oír y le sigue dando la espalda a Dios. ¿Dónde encontramos eso? En el texto más grave de la Biblia, más demandante. Es un texto muy fuerte, que es Romanos 1:18. Romanos 1:18. Y déjeme, yo le leo todo esto. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, y mire, comienza con la ira de Dios.
se revela desde el cielo. Dios está irado desde el cielo y se está dando a conocer contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cómo los hombres van a detener la verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, todos los hombres saben algo de Dios porque Dios se los dio a conocer. ¿Y cómo lo saben? Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, ¿qué es su invisibilidad? Su eterno poder y el eterno poder de Dios y la deidad de Dios se han dado a conocer. Dicen que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, otra vez volvemos al punto, la creación nos habla de Dios. Desde la creación del mundo se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, el hombre solamente con ver la creación ya sabe que hay un Dios, sabe que ahí está el Creador y que le debe a Él honor, honra, obediencia. Así que ellos no tienen excusa. Entonces llama la revelación general. Es decir, la revelación general en la creación es para que el hombre reconozca que hay un Dios. Y cuando el hombre por la creación reconoce que hay un Dios, lo va a buscar en su santo evangelio. Porque solamente en el evangelio, que es la revelación especial, por medio de Jesucristo, es que el hombre puede conocer a Dios para salvación. Es decir, ningún ser humano va a poder ser salvo a menos que reconozca el evangelio, reconozca la revelación especial en Cristo Jesús para ser salvo. Pero la creación, es decir, la revelación general, que sería la creación, cuando las personas por la creación, revelación general, comprenden que hay un Dios, van a buscar el evangelio, porque se van a dar cuenta que ellos están perdidos y que necesitan la salvación, y la salvación está en Cristo Jesús, en el evangelio. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren reconocerlo, debido a su pecado, debido a que le han dado la espalda a Dios, debido a que han hecho, no quieren, se han entontecido, no quieren saber que hay un Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice el Salmo 15, y vuelve y lo reitera el Salmo 53, es el necio, el bobo, el tonto, el que dice en su corazón, no hay Dios, para vivir su vida a su amaño, a su manera. Entonces dice aquí claramente que ellos no van a tener excusa, delante de Dios no tienen excusa. ¿Y por qué me mandas al infierno? Ahí está el evangelio. Sí, pero es que yo no lo quise ir, y usted no quiso ir, ¿por qué? Por su pecado, pero ahí está la creación que le habló de Dios. Sí, pero que no hay excusa, porque la creación habla de Dios. Bueno, no le voy a leer todo eso, usted puede leer después en su casa todo eso. O leamos el 21 tan siquiera, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Pues en la creación. Habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, es decir, no le reconocieron ni le dieron la gloria a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Usted sigue leyendo todo lo que pasó, la barbaridad. Se corrompieron, porque mientras una persona más se aleja de Dios, más se corrompe, más se corroe. Y usted termina hasta 32. En Dios, y lo dice claro la palabra de Dios, el apóstol Pablo, es que vivimos, somos y nos movemos. Hay que volver a ese pasaje, Hechos 17. Hechos capítulo 17. Cuando Pablo tiene que enfrentar a estas personas, creo que es de Atenas, los atenienses, los filósofos. Hechos 17:24. Dice él, el Dios que hizo el mundo, mire otra vez Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, la Biblia claramente usted va a encontrar una y otra vez esta misma expresión, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Eso lo va a encontrar usted en toda la palabra. Luego dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Uno piensa, uy, ¿cómo así Dios? El creador de todo es el Señor del cielo y de la tierra. Hay que rendirnos a Él entonces.
Dice que no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y este es el punto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, y creo que dentro de 8 días tocaré otra vez ese pasaje, nos mantenemos por Dios. Dios no solamente nos ha creado, sino que nos da la vida para poder vivir. La creación se sostiene por la intervención de Dios. Hermanos, si Dios no estuviera en la creación, esto se habría acabado hace rato. Ahora escuchaba, creo que una noticia ahora rato, yo estaba en la pieza y creo que estaba el televisor prendido y alcancé a escuchar algo que estaban diciendo que la organización, ¿cómo se llama?, de Naciones Unidas, algo así, que están haciendo algo y porque hay una consigna y es salvemos el planeta. A mí me dio risa. ¿Ha oído, no? Salvemos el planeta. Yo me pensé, claro, como yo tenía ya todo esto para predicarlo ahorita, pensé, el hombre puede salvar el planeta. El hombre lo puede salvar. Pero si Dios fue el que lo hizo y Dios lo sostiene. Es más, la gente, ay, que la capa de ozono que se está dañando, ¿acaso ya no dijeron que es cierto que por toda la contaminación, y es verdad, que se puede dañar, pero se está dañando y ella misma se recrea, ella misma se organiza? Entonces, ¿por qué estamos viendo los cambios climáticos? Y mire, sencillamente porque la tierra está cansada, dice la Biblia, por el pecado del hombre. Y la única manera de estos ecologistas de salvar el planeta no es haciendo lo que están haciendo. Arrepiéntase y verá. Crea en Dios, porque el que lo está dañando es el hombre. El hombre es el que está dañando el planeta por su pecado. Es el pecado, hermanos, el que daña el planeta. Y por eso el Señor prometió cielos nuevos y tierra nueva, donde no mora la maldad. Pues la gente cree que es haciendo ecologista y todo eso. Sigan allá perdiendo su tiempo y la plata. La Biblia dijo claramente que es así. La tierra cada día, obviamente, pero es debido al pecado, y entonces el hombre cree que lo puede salvar. ni que lo hubieran hecho, ¿no? Hechos 14:15. Otra vez las mismas palabras, creo que hemos venido diciendo. Hechos 14:15, dice aquí Pablo otra vez, y hablando a estas personas que los querían hacer dioses, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Es decir, ¿por qué nos adoran? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Conviértanse al Dios vivo, porque ese Dios vivo fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces la Biblia claramente nos habla de la creación. Termino con este punto. Dios creó todo para su propia gloria, para que su creación le glorifique. Dios creó todo. Ese es el propósito de la creación. Es impresionante, pero Dios creó todo para que la creación le adore. Dios creó todo para que la creación le glorifique. Es decir, Dios, voy a hacer la creación para recibir gloria. ¿Y por qué? Alguien dice, ¿y por qué? Dios es como egoísta. No, es que Él es el único que merece la gloria. ¿Y por qué? Porque Él nos creó, porque Él nos hizo. ¿Y por qué tengo que darle gloria a Jesús? Porque Él me salvó. Yo estaba perdido y Él me salvó. Él actuó en mí, Él me hizo, me salva. ¿Cómo no le voy a dar gloria a Él? Todo lo hizo para su gloria. Después de estos pasajes, pero otra vez el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la creación cuenta la gloria de Dios, porque nosotros no la podemos contar. Vamos a Isaías 43, 6, 7. Dejemos que sería el último, pero este es importante. Isaías 43,
Versículos 6 y 7, Isaías 43, versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. ¿Para qué nos creó? Para su gloria. Los formé ¿para qué? Para su gloria. Los hice ¿para qué? Para su gloria. Usted después lee, pero es un texto muy fabuloso, Romanos 11:33, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, nuestro Dios creador debe ser glorificado. Dios creó todas las cosas, tanto la naturaleza, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay, los animales, para glorificarle. Yo estoy de acuerdo con algunos que han dicho, y es verdad, que los pajaritos por la mañana lo que hacen es alabar al Señor. Y nosotros debemos también alabarlo, bendecirlo, honrarlo, amén, glorificarlo. Y ahora, la mayor gloria que le podemos dar a Dios es conociéndolo a través de su palabra y obedeciéndolo, amén. Es la mayor gloria. Por eso somos una iglesia bíblica, una iglesia de la palabra. Confiamos que lo que estamos haciendo ahora lo estamos honrando. Eso le decía yo ahorita al Señor mientras me pegaba un duchazo. Decía, Señor, yo voy a hablar de ti ahora, voy a hablar de tu creación, porque esto es para tu gloria. Yo soy un predicador, ¿y por qué predico tu palabra, Señor? Porque es la manera mayor de poderte honrar, de poderte glorificar. ¿Cómo yo voy a darle gloria a aquel que me hizo? ¿Cómo voy a darle gloria a aquel que me salvó? Pues predicando tu palabra, hablando de ti, Señor. Esa es la mejor y más grande manera que yo puedo hacer con Dios. Hablar de Él, hablar de su palabra, darlo a conocer. Amén. Hablando de nuestro Dios creador. Entonces, el conocimiento de Dios, Dios es el creador de todo. Vamos a orar. Oh amado Dios.